Yo me acuerdo que una vez lo fui a ver, no me acuerdo ya cómo era un funcionario, bueno, sí no lo quiero decir, un funcionario importante, y recibía llamadas y ya un día me dice, mira, a veces digo no, de amenazas de 12 a 3 de la tarde, contestaba él, ¿no? Bueno, eso por lo menos me dijo él. Sí, no, fue una cosa muy grave, pero con ese juicio, que fue lo que más puso en riesgo la posibilidad de consolidar la democracia, ponía en riesgo, la consolidación de la democracia fue también lo que más hizo para incorporar a la cultura los anticuerpos, digamos, frente a las dictaduras, ¿no? Porque supimos lo que había sido el horror, el espanto, lo que había ocurrido en aquellos años, que supimos que nada hay más cruel, más perverso, intrínsecamente cruel y perverso que una dictadura. Mira, yo pondría alguna calle homenajeando a la generación de la transición. Había que tener coraje para votar como votaron, y para después acompañar frente a las amenazas que existían, o mejor dicho, frente a las intentonas que había para que se abandonara la decisión de juzgar a los militares, seguir sosteniendo, a pesar de todas las dificultades económicas, seguir sosteniendo al gobierno en esa intención. Claro, el juicio de la Junta. La generación estaban en el banquillo de los acusados, los máximos responsables de la última dictadura. Tal cual, y era reitero, no querían que hiciéramos eso, claro. ¿no es cierto? Bueno, y esa generación a la que hoy quieren cancelar, ¿qué quiere decir cancelar? Bueno, que la quitar autoridad, no pueden hablar, no saben nada. Eso somos los de aquella generación, y algunos que ya no están, pero que tuvieron como ciudadanos protagonismo importante en aquella generación, no son importantes para muchos que hoy se adhieren o se inscriben en esos partidos de derecha, antipolíticos, sí, de ultraderecha diría, ¿no? Bueno, esa generación debería tener algún homenaje en alguna calle, mira, no sé, generación del 83, no sé cómo habría que ponerle, porque la verdad que si no hubiera sido por esa generación, por aquellos argentinos que mayoritariamente acompañaron cosas muy difíciles, en circunstancias muy difíciles, si no hubieran acompañado y no hubieran sido consecuentes, si no hubieran aflojado, no sé si se pudiera haber hecho lo que se hizo en aquella transición, y luego pudimos hacer lo que gracias a la derogación de la ley de impunidad pudimos hacer hacia adelante también, ¿no? Para conocer más. Ahora está queriendo resignificar, retroceder, atribuir a todo un sentido diferente. Bueno, este es lamentablemente lo que pasa con este gobierno, ¿no? Que se fueron excesos. Quieren resignificar lo que ocurrió en la dictadura y resignificar lo que ocurrió en los juicios. Los juicios para ellos fueron simulacros de justicia, eran venganza, no se ajustaban a los hechos, ni se ajustaba al derecho. Es una barbaridad. Nos admiran en el mundo, pero nos admiran, ¿eh? Yo he estado con intelectuales y con políticos extranjeros. Nos admiran en el mundo a los argentinos por lo que fuimos capaces de hacer en aquella transición. ¿Qué te acordás del 10 de diciembre del 83? Algo que nunca se haya contado, por ejemplo. Que te diga. Tu papá, vamos a decirle papá, sí, Raúl sí. Alfonsín, no sé, mirándose al espejo, poniéndose la No, corbata. porque yo estaba en mi casa, así que él estaba creo en el hotel Panamericano. ¿Se llamaba Panamericano? No, no me acuerdo, uno que estaba bien en la 9 de julio. Ese mismo, bueno. Y yo tenía 13 años. Él salió de allí. No, lo que yo me acuerdo, no, para mí fue muy aburrido. En serio te digo, sí. Porque bueno, a ver, aunque parezca mentira, por ejemplo, aunque te doy mi palabra, no sé si lo debería decir, yo ya estoy grande, te digo cualquier cosa, ya, nada que transgreda convicciones, sí. No, o cosas que para mí no se pueden decir. Pero digo, yo soy un tipo muy socialmente muy tímido, digamos. Y estar allí esperando que se realizara, que desde que empezó hasta que terminara la ceremonia, con gente que no conocía, con gente que te venía a saludar y te decía, ¿cómo te va, querido? Y yo ni sabía capaz quién era. La verdad que se me hacía bastante incómodo. Así que deseando que terminara, y después que terminó me fui para Olivos a acompañarlo al viejo. Y allí no es que hubo nada ese día, simplemente... ¿Cuántos años tenías ahí? Yo tenía 31. Era un viejo, ahora me dicen viejo meado. Pero bueno, ¿qué le vas a hacer? Así son estos amigos. Venían a traer calidad a la política. Venían a traer calidad a la política. ¿Se acuerdan las cosas que decían? Decían que habíamos convertido a la política en un lodazal. La libertad avanza, digo, ¿no? Sí. En un lodazal, que éramos los responsables de haber perversos con la política. Era la cosa más oscura que...
Y ellos venían a hacer lo que correspondía con el país. Yo nunca vi a un presidente antes que le dijera a los adversarios las cosas que dice este señor. Nunca ve a un partido político que cuyos miembros se peleen en el pleno recinto, como se pelean estos, tienen que salir a separarlos otros diputados de otros partidos. Nunca vi que un presidente retuitee las cosas que retuitea este presidente. Yo esas cosas nunca vi a un presidente que le diga a la sociedad hay que odiar más a los periodistas. Eso es calidad. Bueno, ya nos vamos a dar cuenta, como nos vamos a dar cuenta que no se pueden sancionar leyes tan importantes como las que van a ser sometidas a extraordinarias en tan poco tiempo. Son leyes muy importantes. La ley de los glaciares, la ley de reforma laboral, la ley penal. Bueno, son leyes, pretenden en una semana sancionarla, pero ¿qué es esto? Ahora, si ha perdido calidad la política, yo creo que ha perdido fundamentalmente por la Libertad Avanza. Fundamentalmente, el ingreso a la política nacional de la Libertad Avanza representa un momento de degradación de la política en la Argentina. Pero la tolerancia de la oposición también aportó a esa degradación. Porque hubo muchos que se callaron la boca frente a las cosas que ocurrían, que decían, por ejemplo, bueno, es el estilo, es una personalidad, él es así, a él le gusta decir esas cosas. Pero acompañando además con votos, ¿no? Pero porque acompañando con votos. Que en los 2 primeros años no tenían prácticamente a nadie en el Congreso, pero hay radicales que bueno, las listas. Por eso yo terminé renunciando, porque no podía, me sentía muy mal, incluso en nombre de mi apellido. Yo tenía que hacer algo que demostrara que eso no tenía nada que ver. Bueno, a nadie le importa, no importa. Yo me quedé tranquilo. Porque, a ver, el presidente Milei logró aprobar en el Congreso todas y cada una de las iniciativas que envió al Parlamento. Ahora, él no tenía mayoría. ¿Cómo la obtuvo? ¿Cómo fue posible obtener, y sin que les arrancara concesiones la oposición, no negociando? ¿Cómo fue? Porque la acompañaron. Lo acompañaron todos los que habían competido contra él en el 2023 y que cuando ganó Milei con el argumento de hay que darle gobernabilidad, le acompañaron todo. Por supuesto que ese argumento no lo utilizaban en Córdoba para darle gobernabilidad a Yarlora, ni en la provincia de Buenos Aires para darle gobernabilidad a Kicillof, que también había ganado por una diferencia importante, o en La Pampa. Lo utilizaban para el gobierno nacional. Miren, ya nos vamos a dar cuenta, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo no lo veré tal vez. Cuando Alfonsín, cuando Milei dice que le pegaba a la imagen de Alfonsín. Sí, eso, mira, vos sabés, te digo la verdad, vos sabés que a mí, que él dice barbaridades de Alfonsín, mentiras incluso, y no es bueno tener un presidente que miente, ¿eh? No es bueno, creen que es bueno eso, bueno, ya nos vamos a dar cuenta, pero que miente con cosas como esas además, ¿no? Pero mira, cuando él dijo eso, a mí no lo valoro, yo no lo considero, no es valiosa la opinión de Milei para mí. No por razones intelectuales, si vos querés, sino por razones éticas, es inferior moralmente para mí eso. Como es inferior, es propio de alguien que no tiene conciencia de cuáles son los límites morales, éticos, cívicos, las cosas que dice, las barbaridades que dice, ¿no? Pero lo que más me sorprendió es que haya una persona que es capaz, para hacer catarsis, de comprarse un muñeco, pegarle la cara a Alfonsín, para golpearlo a las trompadas y además decirlo públicamente y que se lo festejen algunos porque dicen, bueno, es la manera de ser. Bueno, yo creo que eso, incluso la valoración que hacían desde la oposición de estos hechos, relativizándolos, naturalizándolos, reduciéndolos a una cuestión de personalidad o de estilo, también habla de la degradación de la política. El otro día mostrábamos una imagen de Alfonsín cuando fue a la Stella Maris. Y que después de la homilía habló, porque no le había gustado lo que... Y digo, lo mostrábamos porque llegó ¿faltan políticos valientes? Para mí sí.
Ahora se habla, por ejemplo, yo lo he visto en varios canales, ¿no? O en varias notas, viste lo de Chiquitapia, yo no soy un seguidor de fútbol, ¿no? Pero bueno, entonces critican no solamente al presidente de la AFA por algunas decisiones arbitrarias y qué sé yo, sino que critican a los clubes porque no se oponen a esas decisiones arbitrarias. O que Messi no habla, dice. Sí, ahora, y los gobernadores era lo que hacían, lo que criticábamos nosotros, porque de la actitud de algunos gobernadores era que estaban acompañando decisiones que sabíamos nosotros que ellos no creían que eran las mejores, incluso lo decían cuando las acompañaban, pero cuando vos hacías estas críticas, algunos te contestaban, bueno, pero tenés que entender, porque están teniendo necesidades, tienen que gobernar y tienen que resolver los problemas. Bueno, lo mismo le pasaría a lo de los clubes. ¿Por qué no tienen la misma vara para juzgar estas cuestiones? Para mí, si yo hubiera sido gobernador de la provincia de Buenos Aires, frente al gobierno menos federal que existe desde 1983 a la fecha, este es el gobierno menos federal. Si yo hubiera sido gobernador, lo primero que hubiera propuesto, a la primera manifestación en este sentido, a la primera manifestación de su antifederalismo, hubiera propuesto Provincias Unidas, un acuerdo con las provincias para resistir y para defender el federalismo. Vas a ver cómo le hubiera costado mucho más al presidente hacer las cosas que hizo. Pero no, actuaron todos de otra manera, creyendo que a ellos no los iba a tocar, les terminó tocando a todos. Y ahora, por ejemplo, resulta que yo soy bonaerense. ¿Ustedes son bonaerenses de la provincia? Somos bonaerenses, sí. Bueno, soy bonaerense. yo Quilmeño, nacido y bueno, criado y vivo. Pablito, bueno, mirá, le debe a la provincia de Buenos Aires 12 mil billones de pesos. Es una montaña de plata, yo ni sé bien qué cantidad de plata es eso, es una montaña de plata. Pero además ahora ha logrado en el Parlamento aprobar una deuda y no se la quieren aprobar con argumentos que son falsos y no hay una reacción como la que debería existir frente a una actitud tan arbitraria, tan poco federal, tan poco democrática, tan poco republicana. No hay pudor republicano, no hay pudor democrático. Estamos naturalizando todo, bueno, así nos va a ir. Se aprobó finalmente sin los votos de la Libertad Avanza, pero te quería consultar, Sí. ¿no? Mencionaste al gobernador y también al pasar a Provincias Unidas. ¿Crees que el camino Sí. es ese? No sé si hablar de un gran frente, un pacto quizás anti-Milei. ¿Qué viene para adelante? Hay que tener una cosa. Yo creo que nosotros tenemos que hacer algo, lo proponía en el 2023, por supuesto, no tenía volumen como para que me atendieran la cosa, pero el partido, algunos proponían un acuerdo con Milei, yo decía que había que hacer, como llamaban en Europa, cordón sanitario. ¿En qué consistía? Incluso lo decía para esta elección, que ¿en qué consistía el cordón sanitario? ¿En que fuéramos todos juntos? No. Yo decía que las fuerzas políticas que competían con Milei se tenían que comprometer a que todas, por ejemplo, si llegaban a la segunda vuelta Milei y Massa, el resto de las fuerzas políticas tenían que votar, suponete, a Massa. Si llegaba Patricia y Milei, el resto de las fuerzas políticas tenían que votar a Patricia. La verdad que nos hubiéramos llevado una sorpresa, porque te parece bastante parecida a Milei y Patricia también, ¿no? Pero eso es lo que si en la segunda vuelta por lo menos votemos. Yo no digo que expliquen su voto diciendo que era lo bueno, si quieren. No, que era lo menos malo. Eso es una responsabilidad ética también. Y yo creía que Milei, y me parece que no me equivoco, que Milei no solo pondría en riesgo la justicia social, una sociedad más equitativa, y le va a hacer mucho daño, va a tomar decisiones que si no lo paramos va a ser difícil revertir después, sino que también iba a poner en riesgo la convivencia democrática. Eso también, decía yo, y la República no cree en la democracia, lo ha dicho, pero además los principales referentes de Hayek, Friedman, Roberts, sí, todo esto lo dicen, lo tienen escrito. Y la economía no puede funcionar bien en democracia, dicen. En la democracia no puede funcionar bien la economía. ¿Lo ves aplicable para el 27? Ese yo creo modelo que sí, de salvo que haya una que desaparezca de la Argentina una alternativa como esta, que no sea potente ya, que de ultraderecha, poco comprometida con los valores. ¿El antiperonismo no es más fuerte? ¿El peronismo? El antiperonismo. Primero, antiperonismo, Milei está lleno de peronismo, el PRO está lleno de peronismo, Provincia Unida está lleno de peronismo. En realidad lo que hay anti es kirchnerismo. Porque yo, cuando el partido estaba en Cambiemos, estaba yo sentado al lado de todos los peronistas. Pero yo lo que creo hasta que... la provincia de Buenos Aires se está volviendo anti-kirchnerista. Y bueno, claro. Me parece, ¿no? Yo no soy tampoco kirchnerista ni soy peronista. Yo soy
yo me sigo sintiendo radical, lo que no sé si son radicales algunos que Alfredo Cornejo, Carolina Lozada, que hoy estaba bueno, quizás en la reunión del Consejo de Mayo. Yo creo que no han actuado como radicales, no. Alfredo Cornejo ya una vez se fue con Cristina. Después vino con Macri y ahora se quería ir con Milei. ¿Qué querés que te diga, che? ¿Qué querés que te diga? Bueno, ahora les gusta eso. Bueno, tal vez la manera que tengo yo de concebir la política les parezca una ingenuidad, un lírico. Y yo está claro que no soy un sectario, soy pragmático como cualquiera, pero hay límites. Nosotros lo llevamos a Esper, che, de candidato a senador en el 2023, el Partido Radical. ¿Yo cómo iba a seguir con eso, mijo? Este año hiciste una campaña divertida. Sí, pobre. La verdad que tengo que agradecer. Gasolera. Mira, gasolera, muy gasolera. Mi chofer, digamos, por decirlo de alguna manera, era mi hija. Pobre Lucía, un beso gorda. Me manejaba, me llevaba y además me filmaba también, ¿no? Me guionaba, digamos. Después Ricardito, mi hijo, que, bueno, Lucía tiene experiencia en esto, ¿no? Igual que Ricardito también. Pero me filmaban, juntos con Fercho, un abrazo grande, que es un camarógrafo extraordinario, y me decían qué era lo que teníamos que decir, porque ¿cuál era el problema? Yo, 2 meses antes de las elecciones, nadie sabía, y después tampoco terminaron muchos sabiendo, porque me encuentro en Buenos Aires todavía. Vos fuiste candidato, bueno, y gente que se supone que tenía que saber. Bueno, y yo te voy a decir una cosa, no sabía nadie, entonces le digo a mi hijo, mira, nadie sabe que yo soy candidato. Me daba cuenta cuando caminaba por los pueblos, te juro por Dios, no te estoy macaneando. Entonces me dice, bueno, pero si queremos lograr algún nivel de conocimiento, tenemos que hacer algo que sea disruptivo, que sea innovador. Y yo le dije, bueno, pero para qué cosa, no, está tranquilo, con límites en la forma y en el fondo, queda tranquilo. Bueno, entonces me empezaron a tirar estas ideas, por ejemplo, la de los binoculares para anunciar una visita a distintos pueblos de la costa. Entonces había un primer plano en el que yo aparezco con una sombrilla mirando así como si estuviera mirando el mar y cantando, eso se lo agregué yo. Me gusta el mar, tengo alma de marinero. Bueno, eso, que gracias a eso después no sé si no me agarré una neumonía, porque hacía un frío arriba de la terraza. No sabés si yo tenía que quedarme allí, porque estaba el viento fuertísimo, parece que no, pero el viento estaba fuerte y hacía frío, era una mañana de frío. Pero bueno, con ese tipo de avisos empezaron a salir en los diarios. Pero no alcanzó. No, de ninguna manera. Parecía Franco Colapinto en la pobre Franco, ¿lo siguen a Franco Colapinto? Yo también. Bueno. Y bueno. Pero vamos a seguir peleando. Mira, es difícil salir de la pelea de la grieta. Sí, claro. Bueno, yo he tratado de salir, bueno, no quiero pero he tratado, creo que el partido debía haber tratado. Ahora el partido hay 3 partidos, ¿no? Hay 4 de ellos. Hay uno que está con Milei, que se fueron, qué sé yo. Hay otro que está con Provincias Unidas y hay otro que estaba bueno, no me acuerdo cuál es la coalición cívica, creo. Bien, la coalición cívica. Bueno, ¿qué querés que te diga? Yo creo que hay una parte del partido. Si no viene del lado de evolución, digamos, la recuperación del partido, si no es desde ese espacio que se promueve una discusión acerca de si lo que hicimos hasta ahora, desde el 2015 en adelante, fue lo correcto o no, y si no parte de ese grupo la decisión de revisar lo actuado. Y de ahí tiene que emerger también un liderazgo, porque también lo que le falta, me parece, al radicalismo quizás es un liderazgo. Es que no puede haber una candidatura presidencial que no tiene, ¿no? Claro, es que no puede haber liderazgo en un partido que no tiene el reconocimiento, tiene un reconocimiento muy minoritario de la ciudad. No puso legisladores en esta elección, ni provinciales ni nacionales. Provinciales algunos sí en alguna sección, con alianza, no solo, ¿no? No puede surgir liderazgo. Ahora, si están dispuestos a atravesar un tiempo en el que
hay que hacer esfuerzos para recuperar la confianza de la sociedad, sobre todo de aquellos sectores que son los que nacimos para representar, y si hacemos propuestas que tengan que ver con eso, si tenemos ahora, frente a las discusiones que se van a dar con la reforma laboral, por ejemplo, posiciones claras las que tenemos que tener, la sociedad va a terminar revuelta, confiando en el partido, pero si no. Si no pasan esas cosas, no. Y si nosotros no nos manifestamos muy claramente, categóricamente decididos a no apoyar cualquier desviación institucional como ha venido ocurriendo desde que asumió Milei, no nos vamos a recuperar la confianza de la sociedad. Yo me estaba acordando el otro día, seguí mucho al radicalismo en los distintos trabajos que tuve y recuerdo la elección en Parque Norte de Alfonsín como presidente del Comité Nacional, ¿no? Sí. Nos quedamos hasta no sé qué hora, 6 de la madrugada, todos los periodistas siguiendo el tema. Y ahora, yo creo que si le preguntás a los periodistas no saben ni qué día es la elección ahora de presidente. Algunos dicen que nadie quiere ser. Pero dime una cosa, estas leyes que vamos a tratar en el Parlamento, que son muy importantes, ya ni me acuerdo cuáles son, 6 o 7, qué sé yo. Se supone que a las leyes, sus contenidos, tienen que estar enterada la gente también, ¿no? Yo no sé si van a permitir que la gente, si el debate será lo suficientemente difundido como para que la gente sepa qué es lo que se está aprobando ahí. Es que difundido sí, porque por ejemplo en Diputados TV, Senado TV se ven los debates en vivo, sí. Pero si es un debate express tampoco hay mucho tiempo para El proyecto llega mañana y hoy decían en Casa Rosada que querían aprobar al menos la primera tanda antes de Navidad. O sea, 10 días para un debate. Es un poco serio eso. Express, realmente. Pero además no me refiero solamente a lo que pueden hacer los medios nacionales, la televisión y el Congreso. Los partidos tendrían que estar reuniéndose en cada uno de los comités. Así era cuando yo en los 80 empiezo a hacer política. Nos reuníamos en los comités para discutir los contenidos de las principales leyes que eran sometidas al Congreso. Estábamos enterados y a partir de esa discusión que se daba en los partidos tratábamos de informar después a través de los medios locales a la sociedad y hacíamos declaraciones diciendo cuáles eran las posiciones partidarias. Bueno, yo veo que estas cosas no se discuten ahora, como vos decías al principio. Yo quiero volver al 10 de diciembre de 1983 y a esos 5 años y medio de gobierno de Raúl Alfonsín. ¿Extrañas más al político o al padre? ¿O qué extrañas de Alfonsín? Y yo no los distingo, ¿no? Pero yo digo, sí, a ver, mi padre, mirá, si, ¿sabés lo que siento? Algo, también no sé si debo decir esto, creo que alguna vez ya lo dije. A mí me pasó algo como lo que le pasó a la gente, en algún sentido, ¿no? Yo me di cuenta de un montón de cosas que en su momento no valoraba como las debía haber valorado. Y me da mucha pena no haberle dicho muchísimas cosas que me hubiera gustado decirle sobre su tarea política, eso me da mucha pena. Y por supuesto que sí extraño el consejo ahora, frente a circunstancias tan difíciles. A mí, por ejemplo, la decisión que tomé respecto de mi partido fue una decisión que me costó mucho, pero creo que era lo que tenía que hacer, porque lo demás era engañarme a mí mismo. Seguir diciendo, bueno, yo estoy en contra de esto, yo estoy en contra de esto, yo estoy en contra de esto, pero no hacer nada para que esto sobre esas cosas a las que me opongo no cambien. ¿Qué le hubieras dicho que no le dijiste? No, muchas cosas. Lo hubiera dicho, mirá, no sé si son cuestiones puntuales, pero yo me he dado cuenta con el tiempo lo que fue aquella tarea, ¿no? Lo que fue aquella transición. Sobre todo con las cosas que hubo que después atravesar, las cosas que tuvimos que vivir, los poderes, cómo te pueden hacer fracasar los poderes públicos, cómo te pueden poner la opinión pública en contra, qué pelotas hay que tener para contrariar a la opinión pública y estar dispuesto a que se te ponga en contra, pero si no cambiar las ideas. Bueno, muchísimas cosas. ¿Y lo que más te gustó de su gobierno fue la política de derechos humanos y el juicio a las juntas? Mira, lo que más me gustó de su gobierno sí fue eso, pero su humildad. Pues es, por ejemplo, que él se negaba en los discursos, salvo algunas excepciones, a atribuirse eso como un mérito. Y que es cierto, en el fondo era un mérito de la sociedad, ¿no? Pero él decía, estas cosas tienen que ser, son de todos.
en estas cosas no tenemos que tratar de sacar ventaja. Yo creo que su humildad, su vocación por el diálogo, yo me acuerdo que que todos creían que era un gallego calentón, y era chinchudo a veces, pero pues buen humor, y además cualquier persona, Croto, ¿se acuerdan el de la, no Croto, cómo se llamaba el de la rural? Pero, el vasco, el otro, bueno, que cuando se produjo ese episodio, lo llama a la semana y le dice, perdóname, Raúl, porque creo que se tuteaban, perdóname, Raúl, pero mi hijo, ¿qué pasó? Eso puede pasar en cualquier lado. Bueno, no era rencoroso para nada. Y yo lo he podido ver en 1000 oportunidades, gente que estuvo mal, y él, bueno, hijo, estas cosas pasan. ¿Sí? Bueno, para mí esas son... Bueno, no queda bien que yo hable, pero para mí era un tipo bárbaro, una buena persona. No es fácil ser una buena persona, porque no es solo cumplir con la ley. Pero cabrón. No, cabrón, pero que seguida se le pasaba. Y te digo, por ejemplo, en la casa no era un tipo chinchudo. No hablaba. En la casa no hablaba. Mi madre tenía una bronca, porque, claro, ella quería saber qué pasaba, cómo estaban las cosas en política antes de que fuera presidente, y el viejo no hablaba nada. Se lo dejaba para los discursos, ¿no? Y bueno, después lo entendí yo también a eso, porque a mí me pasa lo mismo. Yo cuando llego a casa no tengo ganas de hablar política. Claro. Tengo ganas de... ¿Sigues guardando los trajes? No, sí, bueno, muchas cosas tengo de él, sí. Incluso me han pedido, tengo que llevarlos algunos trajes, porque a un amigo, Eduardo Valdés. ¿Al museo peronista? Sí, al museo de él, sí, le tengo que llevar el traje. ¿En el museo de él vas a poner trajes de Alfonsín? Sí, mira. Sí, y bueno, y después me piden camperas, sí, porque bueno. ¿Y las das o te das? Sí, no. Y bueno, y siempre alguna cosa de él me piden y la regalo. Por supuesto, cosas que no tienen valor, pero no porque no quiera nada de valor, porque si no tendría que consultar a mi familia, ¿viste? Claro. A mis hermanos, no. Sí, eso sí, porque, bueno, la gente lo quiere mucho. Yo tengo un borrador de la reforma constitucional del 94 firmado por él. No me digas. Bueno, sí. Esas cosas, por ejemplo... Son como una fotocopia. Cuadernos de notas de él, cartas claro. De él, fotos, ¿viste? Claro. ¿Qué sé yo? Bueno, te podrías hacer un museo como el de Eduardo Valdés. Claro. ¿Te queda alguna pregunta? A mí me quedan un montón de preguntas, sí, pero claro, tendríamos que hacerlo. Claro. Con un par de café y seguimos. Claro, a los pibes que no conocieron a Alfonsín. Sí. Y que están obnubilados ahora con otras cosas, ¿qué les dirías? Mire, que hay otra manera de hacer política, que en primer lugar tiene que ver con tener un sentido de justicia. La política, desde mi punto de vista, yo sé que es distinta de la ética, pero no es antagónica. La política tiene que tratar de realizar la ética en la sociedad, tiene que tratar de construir sociedades justas, equitativas, en las que cada uno pueda vivir con dignidad. Es decir, no es justo una sociedad donde no todos pueden ir a la universidad. No es justo eso. No es justo una sociedad en la que no todos pueden tener vivienda, en la que no todos pueden curarse, en la que no todos pueden alimentarse como corresponde. No es justo. En la política, esa no es un... A ver, ¿cuál es la diferencia entre Milei y lo que pienso yo? Milei piensa que la igualdad, digamos, entendida como lo que acabo de decir, como aquella sociedad que le permite a sus miembros tener no solo reconocidos derechos esenciales, esos que se necesitan para vivir con dignidad, sino también que puedan ejercer esos derechos, es decir, que tengan el derecho a la educación y la educación, el derecho a la vivienda y la vivienda, el derecho a la salud y la salud, el derecho al trabajo y el trabajo. Bueno, para mí la igualdad es un asunto personal, no es un asunto político. Por eso él dice que la justicia social es una mierda. Es un asunto personal. Para mí es una responsabilidad de la política.